Buenas noches a todos. Vamos a continuar con este ciclo de charlas que estamos compartiendo espirituales, que nos ofrecen como temática, recordemos, aunque ya la mayoría lo tiene presente, distintos encuentros que tuvo Jesús en su vida con protagonistas de esta historia de la redención, que tiene su punto culmen justamente cuando el Hijo de Dios, la palabra, se hizo carne. Vamos ya por el sexto de estos encuentros. Fuimos haciendo ya un itinerario de fe, una muy breve, una pequeña síntesis para que nos ayude a saber dónde estamos un poco parados, más allá de ir repasándolas tanto con los textos que les dejamos, como también con la filmación, los videos que pueden volver a ver. Estos encuentros apuntan sobre todo a querernos renovar en nuestra vocación de discípulos. Son una invitación a ser como un itinerario espiritual, un camino con Cristo, como discípulos del Señor, discípulos amados. Desde San José, Juan Bautista, los primeros discípulos, Tomás, el endemoniado curado la semana pasada, fuimos sobre todo encontrándonos unos y otros con Jesús, que fue como metiéndose con su palabra, con su presencia en nuestros corazones y haciéndonos caer en la cuenta, primero de su amor incondicional, ese amor de Dios desbordante, siempre fiel, siempre renovado, su llamado, como el Señor nos llama, nos vuelve a llamar una y otra vez y nos invita a que renovemos nuestra respuesta como cristianos, como sus discípulos, rejuvenecer la respuesta, ¿no?, del seguimiento. Y uso esta palabra a propósito de lo que va a ser nuestro encuentro de hoy. Bien, todo desde la palabra de Dios. Preparen, si quieren, el Evangelio de Juan. Volvemos al Evangelio de Juan. La semana pasada nos acercamos a Marcos, hoy volvemos a Juan y vamos a acercarnos a un personaje que se encuentra con Jesús y que en el Evangelio de Juan aparece 3 veces, nada más que 3 veces. Nosotros vamos a detenernos en el primer encuentro, el más fuerte, el decisivo, que tiene nada menos Jesús con Nicodemo. Por eso, si vamos buscando el capítulo 3 del Evangelio de Juan, les cuento un poco por qué elegí a Nicodemo. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos cómo era necesario, a la hora de encontrarnos llamados por Jesús a ser sus discípulos, era necesario ver cuántas veces nosotros le poníamos al Señor ciertas resistencias en nuestro seguimiento? Descubríamos dificultades, encontrábamos que en nuestro corazón existía la otra cara, un lado oscuro, que era, ¿no?, la realidad del pecado. Hoy vamos a ver otro modo de resistencia, no directamente relacionado con el tema del pecado, pero sí como en la persona de Nicodemo nos podemos identificar cada uno de nosotros a la hora también de presentar esas dificultades, obstáculos para un seguimiento, para un mejor seguimiento, para un mayor, ¿no?, y decisivo seguimiento de Jesús como sus discípulos. En nuestro tiempo, en nuestra realidad, en lo que estamos viviendo hoy, ¿no?, siempre queremos apuntar a que nos ayude, nos ilumine la palabra de Dios y estas charlas espirituales al hoy de nuestras vidas. Bien, entonces,
como les decía, vamos al capítulo 3, el encuentro de Jesús con Nicodemo ocupa la mayoría de este capítulo hasta los versículos 21. El 22, recuerdan, lo vimos con el final del itinerario de San Juan Bautista. Desde el 22 hasta el final del capítulo 3 es el cierre de la misión de Juan Bautista. Bien, por eso vamos como completando lentamente los primeros capítulos, siempre teniendo como telón de fondo, recordemos, el prólogo de Juan. Hago un pequeño paréntesis para los que quieran. Hay una novela muy linda, una historia de Jesús novelada que tiene como un gran protagonista a Nicodemo. El autor es Jan Dobrazinski y escribió un libro muy lindo, muchos de ustedes lo conocen, lo conocerán, que se llama Cartas de Nicodemo. Así que se los aconsejo para los que quieran hacer una lectura muy linda de la vida de Jesús, novelada desde la mirada de Nicodemo. Pueden hacerlo porque es un libro muy, muy rico, que deja mucha tela para la oración. Bien, vamos al diálogo entonces y al encuentro de Jesús con Nicodemo. Está marcado por dos momentos muy definidos este encuentro. Nosotros les vamos a poner, como siempre, títulos para que nos ayuden. No son de rigor, ¿no?, científico ni mucho menos estos títulos, sino son más que nada para que nos ayuden a nuestra oración. Vamos a ver cómo al final les ofrezco un pequeño epílogo con las propuestas finales para la oración. Las dos partes en las que se divide este diálogo están definidas y vamos a ir viendo cómo a nosotros ya ciertos tonos en las palabras de Juan nos van mostrando por qué se da esa división que hacemos nosotros. La primera parte abarca del versículo 1 al versículo 10. La segunda parte abarca de los versículos 11 en adelante hasta el 21, que se cierra ese diálogo, que no es ya un diálogo, como vamos a ver. Sí, nosotros, quiero que sepan, vamos a ver nada más que hasta el 18. El resto se los dejo a ustedes, ¿no?, para que lo terminen de leer, porque les va a resonar muchos temas, muchas palabras que ya estuvimos viendo a propósito de este Evangelio de Juan. Bien, vamos a ubicarnos entonces en esta primera parte del diálogo, versículos 1 al 10, vamos a leerlos. Diálogo entre Nicodemo y Jesús. Esto sí lo llamamos así con este título. Van a ver que el comienzo se nos describe con muy pocas pinceladas y podemos nosotros ampliarlas un poco más, quién era y cómo era Nicodemo. Me tomo entonces una interrupción del 2 al 10. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. En Juan, acordémonos siempre, nada sobra. Es más, hay como que escarbar, zambullirse en cada palabra. Este hombre primero es fariseo, por lo tanto, un hombre formado, conocedor de la Torá, conocedor de la ley judía, un hombre que estudia esa ley, un hombre que la profundiza, un hombre que la enseña, un hombre que la predica. Por lo tanto, estamos ante alguien, podríamos llamarlo culto y religioso, un hombre religioso. Algo más, una palabra señala Juan, notable. Es decir, que entre todas las características de este hombre, encontramos que era un hombre respetado, reconocido, de influencia. Era un hombre que
tenía su autoridad, una autoridad moral frente a los fariseos y hasta podríamos decir con cierto poder, llamémoslo poder intelectual, poder religioso, una figura destacada dentro del ambiente de los fariseos y del ambiente judío en general. Bien, a partir de ahí, de esta presentación de Nicodemo con estos rasgos, vamos a leer de corrido del versículo 2 al 10. Nicodemo fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: Tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Me detengo ahí. Final de la primera parte, diálogo. Pregunta, respuesta, comentario de uno, afirmación de otro. Versículo 2. Primero Juan nos da un tiempo muy, muy importante, la noche. Fue de noche a ver a Jesús. Podemos hablar entonces otra vez de una búsqueda y un encuentro que se da de noche. Y la Biblia nos dice, nos da tanto para que digamos, ¿no?, de la noche. Vamos a marcar, refiriéndonos en concreto a este encuentro, ¿por qué la noche? Desde lo más humano y concreto, Nicodemo era fariseo notable, por lo tanto se entiende que vaya de noche para no ser visto, para no ser descubierto, para que no lo sepan los fariseos, menos movimiento en las calles y entonces más fácil, ¿no?, que nadie lo vea a Nicodemo dirigirse a un lugar. Noche también ya con una nota más positiva, porque es un momento de mayor serenidad, de mayor silencio, de menor ruidos externos, la ciudad está más quieta, todo aparenta y muestra que es más posible en la noche, mejor entablar un diálogo profundo y agreguemos también un diálogo íntimo. Bien, ¿por qué más? Va de noche porque, por lo que leímos, el corazón de Nicodemo está en la noche, está de noche. Nicodemo, por el diálogo que leímos, pareciera que está buscando una luz, buscando iluminar algo que a él en su corazón le está haciendo ruido. Va, y ahora vamos a verlo en el versículo que siguiente, va
a encontrarse con Jesús de noche, porque de noche y en oscuridad está su corazón tironeado por lo que ve, pero al mismo tiempo con grandes dudas, con grandes interrogantes, necesitado de respuestas de Jesús. Bien, y lo que sigue nos confirma esto, ¿no? ¿Cómo arranca el diálogo? Hoy diríamos, en nuestro lenguaje, con una afirmación que lo hace a Nicodemo resolverlo a Jesús. De otra manera lo digo, es como si Nicodemo le muestra a Jesús el currículum de Jesús. Sos maestro, porque nadie puede, ¿no?, hacer estos signos sin ser alguien acreditado. Pero fíjense, ¿no?, cómo en definitiva podríamos preguntarnos, Nicodemo, ¿vas a dialogar con Jesús partiendo de esto? Jesús, vos sos así, sos maestro. Decís palabras de parte de Dios, enseñás y realizás signos que demuestran que Dios está. Es decir, hoy diríamos, se quedó en el primer escalón. Pero ¿cómo se quedó? Eso es lo importante. Se quedó, ven, y ahí se entiende, con un corazón que está en la noche. Hoy diríamos, bueno, Jesús, frente a esto, ¿qué tendría que hacer? Demostrarle que es maestro, explicarle por qué hace los signos, explicarle, ¿no?, esa autoridad que le viene de Dios, de qué se trata. Es decir, tendría que darle explicaciones en la línea de donde Nicodemo dirigió un aparente diálogo, que no sé si era tan diálogo, porque no hay mucho, ¿no?, para que Jesús pueda responder desde lo suyo, ¿no? Hoy, si nosotros queremos ir al encuentro de alguien que nos interesa, del que estamos interesados de saber quién es, cómo es, qué hace, de dónde viene, bueno, le preguntamos, contanos un poco. Saca, ¿no?, una fotografía, ¡paf!, así sos, Jesús. Y sin embargo, el Señor, ¿no?, va a tener una gran capacidad porque le deja la pelota en la cancha a Jesús y Jesús hace una jugada de lo menos inesperada, de lo menos esperada, totalmente inesperada para Nicodemo. Sale de la línea de conversación que había trazado Nicodemo y corre ¿no?, totalmente el foco, la luz, y lo digo bien así con este sentido, la luz y la atención. ¿Qué le dice? Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. ¿Qué hace Jesús con Nicodemo? Lo descoloca totalmente. Despeja el tema, lo descoloca, lo desinstala, lo sacude y le dice, más o menos, reaccioná, por acá no va. El que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y acá vemos entonces cómo le está diciendo muchas otras cosas, ¿no?, Jesús a Nicodemo. Interpretémoslo a Jesús. Nicodemo, tu mirada de fe está en la noche. Tu fe está oscurecida. Y cuando la fe
se oscurece es porque la luz no puede llegar a lo profundo, porque la luz no puede penetrar, porque estamos poniendo resistencias, porque estamos, ¿no?, poniendo barreras para que esa luz no penetre o penetre de un modo más opaco, más tenue, sin el brillo. Y de noche también es cuando la fe se va acomodando y llega a lo mejor hasta adormecerse nuestra fe. Y la pregunta de Nicodemo certifica esta afirmación que venimos diciendo. Versículo 4. Nicodemo le preguntó: ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? No sabemos si la pregunta de Nicodemo tiene su dejo de ironía. No es el punto central. El que quiere puede tomarlo así, el que quiere puede tomarlo como una pregunta asombro o algo también donde quiere ir profundizando. Es un quedarse en una capa, alguien que está tan formado, no importa. La pregunta tiene, ¿no?, un interrogante que ahora sí Nicodemo lo hace en la línea donde Jesús quiso llevar el partido, quiso llevar a jugar el partido. Lo propio del viejo, le está diciendo Nicodemo, Señor, es morir, no nacer de nuevo. Y entonces, ¿cómo es posible esto? Entendamos el corazón de Nicodemo entonces. ¿Qué le pasa a Nicodemo? ¿Admite que su fe está vieja? ¿Que su fe se ha quedado? ¿Que su fe está oscurecida? ¿Que a su fe le falta luz? Y Jesús, otra vez, ¿no?, vuelve a cambiar de vía. Te aseguro, versículo 5, le dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar otra vez, no solo ver, sino entrar en el reino de Dios. Jesús, fíjense cómo lentamente lo va a ir llevando a Nicodemo a cambiar de posición, de fariseo, de notable, a maestro que tiene autoridad. Jesús poco a poco le va a mostrar a Nicodemo dónde tiene que ubicarse para poder comprender lo que Jesús le quiere explicar. Entonces, lo va llevando y le va mostrando con un par de metáforas algo que es decisivo para todo este texto. Vuelvo a entrar, ¿no? Agua y espíritu, a nosotros ya nos suena conocido en otro encuentro, Juan Bautista, ¿no? ¿Se acuerdan, ¿no?, quién vio en las aguas del Jordán descender el Espíritu, ungirlo, entrar, ¿no? Juan Bautista ve eso y cuenta eso, y eso para él es decisivo, con lo cual le está diciendo que tiene que hacer una experiencia maravillosa, que solo si hace una experiencia de nacer del agua y del Espíritu, es como va a poder comprender lo que Jesús le está diciendo. 6, versículo: lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Vuelvan al capítulo 1, al prólogo, vayan al versículo 13, lo leo
para no alargarnos, ellos no nacieron, ellos, los hijos de Dios, no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Buenísimo. Nacer de lo alto, ser hijo de Dios. Lo está llevando ya de vocación de fariseo a algo que es intermedio, que es necesario, lo que tiene que hacer, ¿no?, Nicodemo para después comprender la experiencia y encontrarse con el Hijo de Dios. Es ser discípulo. Y ahora lo vamos a entender un poquito más adelante. Versículo 7. No te extrañes de que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. Y ahí viene la metáfora. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde va. El viento y sus notas sopla donde quiere. Oyes su voz, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Vamos a ver, ¿no?, que lo que sigue es una conclusión que nos sirve para comprender a lo que apunta Jesús. El discípulo que ha sido ungido por el Espíritu, recordar lo que ve Juan el Bautista otra vez, escucha a Dios y experimenta que Dios lo lleva, lo guía. Entonces vuelven a aparecer dos grupos de palabritas que para nosotros ya nos suenan conocidos. ¿De dónde viene y a dónde va? El viento sopla, oyes pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. El viento del Espíritu no nos lleva a un lugar físico, no nos lleva desde un lugar físico a un lugar físico. ¿Se acuerdan? Esto es un lugar interior, un lugar en nuestro corazón. Es un vínculo, una comunión de amor. Aquel que está atento a la voz de Dios suelta su vida, se abandona a sus manos para que el Señor lo lleve como, ¿no?, un viento a donde Él no sepa que tiene que ir. Fíjense qué lindo, ¿no? Lo está invitando a Nicodemo a soltarse o a comprender la ley desde otro lugar, desde el ser discípulo. Por eso el versículo 9, la pregunta ya de Nicodemo nos muestra que está completamente descolocado, no sabe para dónde tiene que ir esto, ¿no? ¿Cómo es posible todo esto?, le vuelve a preguntar. Y acá está, ¿no?, la sutil, vamos a decir así, ironía de Jesús en la respuesta en el versículo 10. Tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Es decir, el maestro se supone que tiene que saber todas estas cosas. ¿Sos maestro? ¿No lo sabés? Hacete discípulo. Y ahí va a arrancar la segunda parte del diálogo, que no es diálogo, o sí, más que nada es un monólogo de Jesús. Es un monólogo que ya, vamos a ver, está apuntando a otro público. Está hablándole ahora Jesús en la pluma del Evangelio de Juan al lector. La segunda parte es como si Nicodemo desapareciera totalmente. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Vamos a ver. Y es un monólogo de Jesús que nos mira a nosotros, que nos estuvo diciendo todo esto a través de la persona de alguien que tiene que descolocarse, salir
¿no?, de su lugar de maestro y ocupar el lugar de discípulo, para que el maestro nos lleve ¿a qué? A esto que sigue. Miren qué lindo. Versículo 11 en adelante. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Jesús habla en plural, ya. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? ¿A quién les hace acordar? Cosas de la tierra, cosas del cielo. Un par de capítulos atrás, a Natanael. ¿Esto te impresiona? Verás cosas más grandes todavía. Verás el cielo abierto y al Hijo de Dios bajar entre ángeles, etc. Cosas de la tierra, cosas del cielo. Acá Natanael, la higuera, nos resuena de nuevo. Sigo. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Los 3 últimos versículos se los dejo a ustedes para que lo completen después. Vamos a tocar algunos puntos de este texto profundísimo que nos suena porque se lee tantas veces, sobre todo cerca de la Semana Santa y en ciertas circunstancias también después. Bien, decíamos, Jesús ya no le habla a Nicodemo, nos habla a nosotros. Este diálogo es para nosotros. Vamos a escucharlo sabiendo, sí, que en algo o en mucho somos como Nicodemo. Tenemos que desinstalarnos. Jesús nos quiere desinstalar, romper con las seguridades que tantas veces nos hacen construir una fe que termina oscureciéndose. Y entonces vamos al encuentro del Señor de noche. Y necesitamos que el Señor nos diga, reacciona, va por otro lado la cosa. Nacé de nuevo, nacé de lo alto, déjate, ¿no?, llenar de mí. Y ahora sí, vamos, ¿no? Para hablar y dar testimonio como discípulo de Jesús, hay que dar un salto. Hay que nacer de nuevo del viento y del Espíritu. Y esto lo hago yo, que soy tu Dios, el mismo que bajó del cielo. Versículo 13. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Todo lo anterior es esa, ¿no?, reacción que quiere generar ahora en nosotros Jesús cuando nos está diciendo hay que hablar de experiencias vividas. Versículo 11. Nosotros hablamos de lo que sabemos. El saber, ¿se acuerdan en Juan?
es un conocimiento que va mucho más allá de lo intelectual, teórico, es afectivo, es una relación de comunión. Damos testimonio de lo que hemos visto, lo que vieron los discípulos cuando estuvieron con Él todo ese día. Hablan, dan testimonio de una experiencia. Nosotros también. Para ser verdaderamente discípulos, para contagiar a otros, para llamarlos a otros a encontrarse con Jesús, necesitamos la experiencia. Necesitamos rejuvenecer, nacer de nuevo en nuestra fe. Y por eso el versículo 14, ahí va la atención cada vez cerrándonos ahora el camino a nosotros. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Versículo 15, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Nacer de nuevo a una nueva vida. ¿Cómo se hace? Levantando la mirada a aquel que fue elevado. La salvación en el Antiguo Testamento vino en el desierto cuando Moisés levantó una serpiente y salvaba esa serpiente de bronce al mirarla a los judíos, al pueblo que había sido mordido por otras serpientes abrasadoras. Ahora la mirada, la invitación de Jesús es para otro lado. Hay que mirar al que es levantado en alto, el mismo que bajó y es levantado. ¿Quién fue levantado en alto? Jesús, en una cruz. A Él, desnudo, hay que mirarlo. A Él, sin nada, hay que mirarlo, porque Él nos da la nueva vida, la vida definitiva. Y ahí va el versículo 16, ¿no? Que es como el remate de esto anterior. Levanto la mirada y encuentro que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Me encuentro con el Hijo. Levanto la mirada y descubro dos cosas. Al Hijo que me da la verdadera vida, y descubro lo más grande, el amor de Dios. El amor de Dios desbordante. El amor de Dios que nos hace nacer de nuevo, nos regala la fe nueva, joven, iluminada, llena de luz. Dios lo envió al mundo, versículo 17, para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree no es condenado, el que no cree ya está condenado. Mirándolo a Cristo es como vamos a encontrar la luz que despeja cualquier oscuridad en la que un discípulo puede caer y que lo lleva a perder nada menos que su vocación, a instalarse en la fe, algo que nos puede ocurrir a nosotros. Bien, les dejo el versículo 19, 20 y 21 para ustedes, y antes de dejarles las propuestas de oración, voy al epílogo. Yo les dije que Nicodemo aparecía en el Evangelio de Juan 3 veces. En esta segunda parte de los versículos 11
en adelante desapareció Nicodemo. Ni lo miró, ni le preguntó, ni le habló, ni Nicodemo preguntó más. ¿Cuándo reaparece Nicodemo? Primero, muy tímidamente, pero ya con una actitud distinta, y por algo la señala Juan en el capítulo 7, del versículo 50 al 53, se nos narra la segunda aparición brevísima de Nicodemo. 7, del 50 al 53. Los judíos, leo el 52. Perdón, a ver si estoy bien, del 50 al 53. Estaba en otro capítulo. Sí, ahí está. Nicodemo, 50, ¿no? Uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron: ¿tú también eres Galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Hay un cambio en Nicodemo, ¿no? Hay ya una pregunta frente a los demás fariseos que nos habla de un cierto testimonio que ya está dando Nicodemo. Antes de entrada lo resolvió a Jesús. Ahora les está diciendo al resto de los fariseos: no etiqueten, escúchenlo. Entre paréntesis diríamos, nosotros, como vos lo escuchaste, Nicodemo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Sin embargo, la actitud de cerrazón de los fariseos lo lleva a resolverlo. ¿De Galilea sale algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Se acuerdan Natanael? Pero la aparición más linda, definitiva, está a partir del versículo 38 del capítulo 19. Búsquenlo ahí. Bien, mientras lo buscan les cuento. Ahora sí, reaparece Nicodemo en un momento supremo de esa muestra de amor por el mundo. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Jesús acaba de expirar, acaba de ser traspasado, y el versículo 38 en adelante dice: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y él fue a retirarlo. Atentos a partir de ahora. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente ahí había ido a verlo de noche. ¿Era necesario, si ya lo conocíamos, a Nicodemo, que Juan comentara esto? ¿Por qué pone esta aposición, este comentario? Qué maravilla, ¿no? Lo fue a ver de noche. Ahora, ¿cómo está la fe de Nicodemo? Sigo. Trajo una mezcla de mirra y áloe que pesaba unos 30 kilos. No pasa desapercibido algo que pesa 30 kilos, ¿no? Un volumen notable tiene. Por lo tanto, lo que lleva Nicodemo al Calvario
es algo notable. ¿Qué se nota? Antes fue de noche por miedo, ahora lleva esto a las 3 de la tarde, en pleno día. ¿Qué pasa en el corazón de Nicodemo, no? Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfume según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. Qué lindo itinerario el de Nicodemo. Está en el momento en que casi nadie de los que antes lo seguían a Jesús estuvo. Nicodemo se convirtió en discípulo de Jesús. Aprendió, levantó la mirada y por eso va a terminar realizando uno de los gestos más lindos de amor: ungir y sepultar. Ungir con la mezcla que trajo, que pesa 30 kilos, el cuerpo del Hijo de Dios, delante de todos los que no creían. Ahí está, el discípulo que hizo su itinerario de fe. ¿No habló en la cruz Nicodemo? Sí habló. Habló con su vida, habló con sus gestos, hizo su camino, y el fruto de esto se da plenamente cuando el primer día de la semana, porque Nicodemo creyó, nació de lo alto. Qué lindo, ¿no? Bien, propuestas de oración brevísimas las tienen después, que las pueden buscar tanto en la página de la parroquia a partir de mañana, en el link de espiritualidad. Primera propuesta: buscar identificarnos con Nicodemo, que va a verlo a Jesús de noche. Saquemos de nuestros corazones y pongamos de frente al Señor nuestras noches, esas cosas oscuras que cargamos en nuestro corazón y que necesitamos ponerlas frente a la luz que es Cristo, frente a la luz de Jesús. Cosas oscuras que nos pesan del pasado, del hoy en nuestra fe. O también, y también les digo, no solo esto, no solo las cosas oscuras, sino esas nostalgias del pasado que no nos permiten avanzar en la vida de fe, porque no lo dejamos entrar al viento que sopla, es decir, al viento con mayúscula, que es el Espíritu, que necesitamos que refresque, que ilumine, que llene de fuego, para poder nacer de nuevo, hacia una vida nueva, tener una mirada hacia adelante. Pongámosle nombre a nuestras nostalgias, a esa fe instalada, a nuestras noches, a nuestras tinieblas que están paralizando nuestra fe y nuestra vocación de discípulos. La instalaron haciendo, ¿no?, que nuestra fe la vivamos como discípulos, pero de ritos, discípulos fariseos, de formas, una fe avejentada. Identifiquemos qué cosas nos tienen instalado nuestra fe. Y después, qué lindo, por eso tengo la cruz acá al lado, ¿no? Animarnos a rezar un rato frente a la cruz de Jesús. Tantas veces, ¿no?, es necesario volver a mirar la cruz de Jesús. Como Nicodemo, levantar la mirada en alto. Levantar la mirada en alto para encontrarnos con Jesús.
y poder contemplar esa donación de amor del Señor otra vez, esa donación hacia mí, hacia cada uno de nosotros. Animémonos a estar al pie de la cruz, escuchando los últimos latidos del corazón de Jesús, que nos dicen ahora: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. No te condeno, sino que vine a salvarte. Hay que animarse a empezar de nuevo. Hay que animarse a nacer de nuevo, con todo lo que llevamos de noche en el corazón y que tiene que ser iluminado por el viento del Espíritu, que nos va a hacer ¿qué? Llevar hasta donde nosotros no sabemos, de dónde ni hacia dónde. El viento va a soplar en nosotros del modo que a lo mejor menos esperamos. Dejémonos, ¿no?, desinstalar por Jesús. Y terminen volviendo entonces a ubicarse en la persona de Nicodemo con el momento que cada uno recree, porque Juan nos lo deja libre, el momento del descenso de Jesús en la cruz. Nicodemo trajo 30 kilos de perfumes, de mezcla. Bueno, ¿qué haría yo en ese momento? ¿Cómo abrazaría el cuerpo de Jesús? ¿Cómo lo cargaría hasta el sepulcro? ¿Qué le diría en silencio? ¿Qué palabras necesito decirle a ese cuerpo de Jesús? Y curiosamente, y es probable, que nos terminemos sorprendiendo, porque Jesús primero nos va a ungir a nosotros, nos va a llenar de la luz de su Espíritu, que corre oscuridades, que desarma, ¿no?, fes instaladas, que tira por tierra nuestras seguridades. Ese Jesús, mientras lo abrazamos, es el que nos va a ungir a nosotros. Y va a terminar, ¿saben qué? Y nos vendría muy bien darnos cuenta que hoy, en esta realidad tan dura, tan difícil, con esto tan triste que como noticia tuvimos, ¿no?, como argentinos hoy, ¿no?, en esta cultura de la muerte que aprobó, ¿no?, el aborto, la legislación de Buenos Aires y un protocolo que ya estaba instalándose en distintos lados, y lo sabemos, con 7 pasos. Hoy tal vez Jesús nos invite que como discípulos veamos a otro Cristo, a alguien al que tengo que ayudarlo a cargar, a bajar de la cruz, a sostenerlo con amor, a tenerlo entre mis brazos y a ungirlo. Soy discípulo amado del Señor. Si Él unge mis heridas, es para que yo también mire a otros crucificados, a los que tengo que llevarles 30 kilos de lo que tenga, pero son aquellas cosas que el Señor puso para ungir otros cuerpos, para sanar otros cuerpos, para llenarlos del viento, de la luz, del fuego del Espíritu. Bien, damos gracias y recibimos la bendición, y los invito entonces que recemos mucho este fin de semana, que la verdad nos pongamos en el corazón de María y recemos mucho por nuestra patria que tanto necesita, mucho más también con esto tan triste. Y que recemos por nuestros jóvenes también, que mañana tienen una jornada de retiro espiritual, así como la tuvimos los adultos el fin de semana pasado. Hoy
este fin de semana, sobre todo mañana, les pido que recen por nuestros jóvenes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todas ustedes. Que descansen.